dado 5 minutitos de margen. Primero me presento, yo soy Verónica Hidalgo, que soy vocal, miembro de la Vocalía de Desarrollo Profesional de SEDENE, y tengo el placer de presentar a Elena Hernández, diplomada en enfermería con posgrado en neurorehabilitación y máster en dirección y gestión de enfermería, y cursando actualmente el máster de inteligencia artificial para profesionales de la salud. Desde 1999 desarrolla su carrera profesional en el Instituto Goodman, donde actualmente es jefa de área de la dirección enfermera. Su experiencia se complementa con la docencia en el máster oficial de neurorehabilitación y además participa de manera activa en publicaciones y proyectos de investigación orientados siempre en la mejora de los cuidados en el ámbito de la neurorehabilitación. Miembro además de la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermería especializada en lesión medular y vocal del Grupo de Estudio de Neurorehabilitación de SEDENE. Nada, Elena, nada más que decir. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y yo ya os dejo con ella. Espero, muchísimas gracias a todos por haberos conectado a estas horas que, bueno, todos estamos un poco liados, pero creo que lo vamos a disfrutar mucho. Así que muchísimas gracias. Como comentario, al final de la presentación, de la ponencia, os pondremos un link y un QR para que podáis hacer una valoración, ¿vale?, de lo que os ha parecido el webinar y así podamos ir mejorando entre todos, ¿vale? Muchísimas gracias y Elena, adelante, todo tuyo. Muy bien, gracias Verónica por tu presentación y gracias también a Lourdes que está detrás de la cámara con toda la parte técnica. Para mí la verdad es que también es un honor estar aquí esta tarde a estas horas y que haya gente conectada, pero además es un privilegio poder presentar a este webinar de la doctora Elena Garcés, que ella es enfermera, como la mayoría de nosotras, y su labor asistencial la desarrolló durante más de 16 años en el Hospital Príncipe de Asturias. Ella además es experta en emergencias extrahospitalarias, máster en gestión y aplicación del autocuidado en enfermería y realizó el doctorado industrial en la Universidad de Alcalá mediante un convenio entre el CSIC y la empresa de dispositivos robóticos Marsi Bionics. Cuenta con una amplia experiencia investigadora y académica, siendo actualmente profesora del máster de salud digital en la Universidad Europea. En estos momentos es la Medical Affairs Manager Nacional en la División de Heridas de Coloplast y realmente estamos súper expectantes de su presentación porque creo que en la enfermería no estamos tan acostumbradas a participar, sobre todo en la parte del cuidado a nivel tecnológico. Y bueno, sin más que añadir, Elena, mil gracias por estar aquí y gracias a todo el grupo de neurorehabilitación de SEDENE por dejarme compartir este momento con vosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias, Elena, Verónica, Lourdes, gracias por vuestra presentación, vuestra amabilidad. Yo también formo parte del grupo de neurorehabilitación de SEDENE, así que a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues sin más voy a empezar a compartir la presentación. Espero que sea, pues bueno, interesante para vosotros conocer un poquito más sobre esta tecnología que muchas veces no la relacionamos tanto con la enfermería, pero yo creo que al final de esta presentación nos va a quedar claro que, pues, que tiene muchísimo que ver. Perdonad. Vale. Que alguien me confirme que se ve bien. Todo bien. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Vale, es que yo no me veo ahora mismo. Y nada, muchísimas gracias, por supuesto, a SEDENE. Vamos a empezar. Elena ya me ha presentado, así que no tengo nada más que agregar, pero sí que me gustaría profundizar un poquito más en esta parte de mi carrera profesional en la que tuve, pues, el privilegio de hacer esta tesis, este doctorado industrial con la empresa Marsi Bionics, que es una empresa fundada por científicos del CSIC. En concreto, detrás de Marsi Bionics está Elena García Armada, que es una de las mayores expertas en robótica de la marcha de este país y a nivel mundial. Como dijo Elena, pues hice esta tesis doctoral en colaboración con la Universidad de Alcalá, el CSIC y el Centro de Automática y Robótica.
Y bueno, pues un doctorado industrial, no sé si lo sabéis, pero es un doctorado un poquito especial en el que el resultado de mi investigación apoyaría pues el desarrollo, la investigación sobre un dispositivo, una solución tecnológica. En este caso se trataba del primer exoesqueleto pediátrico del mundo, el Atlas 2030. Antes de continuar, deciros que no tengo ningún tipo de problema o de colaboración con las empresas que yo voy a nombrar en esta presentación, pues nadie me paga y simplemente pues lo nombro para que conozcáis, ¿vale? Durante ese tiempo fue maravilloso porque aparte de la investigación tuve la oportunidad de conocer a esas familias, de conocer profundamente los problemas de estos niños con enfermedades neuromusculares o parálisis cerebral en este caso, jugar con ellos, pues bueno, ser parte, ¿no?, del equipo clínico que consiguió los marcados CE de varios exoesqueletos, aparte de un montón de hitos pues muy bonitos y poner al final en el mercado una tecnología que, bueno, realmente cambia la vida de las personas. Y a modo de introducción, me gustaría que viéramos este vídeo, es cortito, ¿vale? Perdonad que tiene algún anuncio, pero para que veáis un poquito cuál es un poco los beneficios, pero sobre todo el sentido de esperanza y de innovación que puede llegar a tener esta tecnología en concreto. Perdona. Emocionante, ¿verdad? Pues esto es una de las aplicaciones y quizá del futuro de los exoesqueletos, el poder integrarlos en la vida cotidiana de las personas para vivir momentos tan bonitos como este. Entonces, me gustaría que pensáramos en la tecnología a partir de ahora, durante este ratito, de otra manera, ¿no? Porque muchas veces las enfermeras asociamos la tecnología con la deshumanización y la tecnología no tiene que ser deshumanizadora per se, ¿no? No tiene por qué ser eso. Incluso podemos hablar de un concepto tan radical como tecnología humanizadora, es decir, de humanizar la tecnología, porque la tecnología no puede ser humana, ¿no?, a este concepto de tecnología humanizadora, ¿no? Es decir, la tecnología muchas veces nos hace vivir estos momentos tan humanos, aporta muchísimo a la calidad de vida de las personas y quizá es el momento que bueno, los sanitarios, las enfermeras, empecemos a cambiar un poquito esa visión de cierta tecnología, ¿no? Fijaros en este vídeo, pues qué momento tan humanizador. Se trata de una niña con una parálisis cerebral que por primera vez, gracias a esta tecnología, fue capaz de pasear a su hermana pequeña en la sillita, porque realmente ella no había podido ejercer ese rol de hermana mayor en esa situación, porque siempre era la pequeña la que empujaba su silla de ruedas. Y en este momento pues le brindamos la oportunidad de vivir esta experiencia tan bonita a estas dos hermanas y a esta niña, ¿no?, cumpliendo ese rol de hermana mayor. Pues es un ejemplo de cómo la tecnología puede humanizar, sin duda. Y por último, para terminar esta introducción, comentaros cómo es la rehabilitación de la marcha convencional, que muchísimos conoceréis. Se trata de, pues bueno, que los fisioterapeutas tienen que estar al lado del paciente y son ellos mismos los que van moviendo las piernas del paciente un paso tras otro. Muchas veces tienen que adoptar posturas pues bastante incómodas mientras están realizando estos movimientos y desde luego, pues bueno, el número de repeticiones que pueden hacer es muy limitado, sin control de los ángulos que se están poniendo en las piernas del paciente mientras camina, realmente es engorroso, ¿vale? Porque ahora vamos a ver un poco la diferencia y lo que aporta pues la robótica. Así que hablemos de exoesqueletos para la rehabilitación de la marcha. ¿Qué es un exoesqueleto? Según la FDA, es un dispositivo que se prescribe y que consiste en una órtesis externa motorizada que se utiliza con fines médicos y se coloca sobre las piernas paralizadas o debilitadas de los pacientes para facilitarles la deambulación.
no solamente hay exoesqueletos para el ámbito clínico, sino que también podemos encontrar exoesqueletos en otros ámbitos, como el ámbito militar, el ámbito de las fábricas, del trabajo, o por ejemplo, un exoesqueleto muy interesante es el que creó la NASA para ejercitar a los astronautas que sufrían los efectos de la ingravidez. Ese es un exoesqueleto que, en vez de ayudarte o asistirte cuando no tienes fuerza, lo que hace es resistir los movimientos para que tú tengas que, por así decirlo, luchar en contra de esa resistencia y fortalecer el tono. O sea que, bueno, hay muchos tipos de exoesqueletos, pero hoy nos vamos a fijar, por supuesto, en el ámbito clínico. Y el funcionamiento de los esqueletos se basa en 4 pilares fundamentales, que son la mecánica, la electrónica, el control y la ergonomía. ¿Vale? En esta foto se pueden ver pues, partes esenciales de los exoesqueletos, como son los motores o, como se dice en el ámbito de la robótica, los grados de libertad. También, por ejemplo, en la parte de atrás se suele posicionar el control, en el caso de los exos de suelo. O, por ejemplo, también se vislumbran ahí pues, elementos de la ergonomía. Vamos a ir viendo un poquito cada una de estas partes. La mecánica. La mecánica es la estructura del exoesqueleto. Normalmente están hechos de materiales que son resistentes pero también ligeros, como por ejemplo el aluminio o partes de plástico, etc. Luego tenemos pues, las articulaciones. En las articulaciones lo que se produce es el movimiento de la marcha, ¿vale? Y coinciden con las principales articulaciones del ser humano, como son las caderas, las rodillas o los tobillos. Los actuadores son los motores eléctricos que están situados dentro de esas articulaciones y que generan la fuerza y el movimiento. Y por último, pues podemos tener sensores mecánicos para, por ejemplo, detectar ángulos, la velocidad, la fuerza de cada articulación, y así el exoesqueleto pues, sabe cómo se está moviendo en cada momento. Luego tenemos la electrónica, que es una parte fundamental también, ¿no? Con esa unidad de control, que es como una especie de computadora interna que procesa en tiempo real la información que le dan los sensores. También tenemos, por ejemplo, como parte de la electrónica, las baterías, o, por ejemplo, sensores adicionales como acelerómetros, giroscopios, sensores de presión. Si tenemos, por ejemplo, ese exoesqueleto tiene plantillas sensorizadas. Tras la electrónica, debemos hablar del control. Y es que nosotros podemos utilizar el exoesqueleto de varias maneras. Podemos controlarlo con modos de asistencia. Normalmente los exos, tú puedes tener un modo de asistencia total en el que el exoesqueleto pone toda la fuerza para mover al paciente porque el paciente está muy debilitado, pero si el paciente tiene la capacidad de hacer algo de fuerza, lo que hace el exoesqueleto es actuar en modo activo, dejando al paciente moverse y simplemente imprimiendo la fuerza que le falta para llegar a dar el paso. Y algo muy importante en el control son los denominados algoritmos de la marcha. Es ese cerebro digital que decide cuándo, cómo y con qué fuerza mover las articulaciones del exoesqueleto durante la marcha. Y luego, pues la interfaz, ¿no? Normalmente la interfaz suele hacerse, o el control del exoesqueleto suele hacerse a través de una interfaz de una tableta o de una pantalla, ¿vale? Que permite a los profesionales pues, ir modificando todos los parámetros que se pueden modificar en el exoesqueleto, controlarlo, registrar lo que está sucediendo, recibir feedback. Y por último, pero no menos importante, llegamos a la fase, bueno, a la parte de la ergonomía, que puede parecer como que ya no tiene mucha importancia porque es, ¿no?, lo menos tecnológico, ¿no?, o por así decirlo, pero realmente la ergonomía es un verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros, porque hacer que esa máquina se acomoda, se pueda adaptar a cada tipo de persona con sus medidas diferentes, no les haga daño, realmente transmita bien el movimiento a las articulaciones como debe de hacerse. Eso es complejísimo. También, por ejemplo, si la ergonomía no es buena, se pueden crear pesos o cargas donde no tiene que haberlas y eso pues, puede producir daños al paciente. Es bastante complicado. Y una cosa muy interesante de la ergonomía es que si vamos a utilizar el exoesqueleto en un ambiente clínico, tiene que ser muy rápido de poner y de quitar. Eso es algo que también pues, trabajan mucho los ingenieros en que sea así, para que entre paciente y paciente no pase media hora porque tengo que ajustar el exoesqueleto y es muy complicado, ¿no? Suele ser bastante rápido. Así que el esquema de funcionamiento sería el siguiente.
Los sensores recogen la información, se la mandan a la unidad de control. La unidad de control decide cómo quiere caminar, por así decirlo, qué movimiento quiere hacer. Manda la orden a los motores y actuadores que se mueven y a través de los elementos de la ergonomía, la fuerza y el movimiento es transmitido a los pacientes. Es decir, los sensores sienten, la unidad de control piensa, los motores y actuadores se mueven, la ergonomía transmite el movimiento y el paciente camina. ¿Y qué tipos de exoesqueletos para la marcha tenemos? Porque realmente también existen exoesqueletos de miembro superior, pero hoy estamos viendo exoesqueletos de la marcha. Pues podemos hacer dos grupos bastante sencillos y diferenciales. Podemos hablar de los exoesqueletos portátiles, que se denominan también overground o de suelo, ¿vale? Esto es, por ejemplo, una foto del Exo, de Exobionics, o tenemos también exoesqueletos estacionarios, ¿no? Y aquí tenemos tres tipos. Exos tipo N-Effector, que ahora lo vamos a ver, como el LocoHelp, exoesqueletos tipo treadmill o sobre cinta rodante, como el Locomat, que es bastante conocido, y otro tipo de exoesqueletos varios, pues bueno, que son un poquito diferentes, en los que, como veis, el paciente pues está sentado en una máquina que le va moviendo las piernas, pero no está realmente en bipedestación, caminando. Así que vamos a ver todos los tipos, excepto esta clasificación de otros tipos de exoesqueletos que bueno, son más anecdóticos, ¿no? Así que vamos con los exoesqueletos estacionarios. Perdón. Vale, ¿qué pasa en los estacionarios? Que el robot, el movimiento lo hace en los pies. El paciente lo que hace es poner sus pies sobre unos estribos que se mueven. ¿Vale? Entonces, el robot actúa, como os he dicho, en los pies. No hay ni fijación ni a la cadera, ni a la rodilla, ni al tobillo, solamente a los pies. Y entonces el hecho de mover los pies transmite el movimiento al resto de las piernas y se produce pues ese movimiento parecido al de la marcha. ¿Vale? El paciente está sujeto por un arnés. Podemos, como siempre, variar velocidad, amplitud de zancada, trayectoria, etcétera. Está indicado pues, para fases tempranas de la rehabilitación y como ejemplos de marcas pues, tendríamos el LocoHelp o el GeoSystem, que es el que estamos viendo, que por ejemplo tiene un modo que simula cómo subir escaleras. En este caso hay menos control, ¿no?, del resto de las articulaciones. A ver si puedo pasar. Sí, aquí estamos. Luego tenemos dentro de los estacionarios los exoesqueletos tipo treadmill, ¿vale? Estos exoesqueletos actúan, es decir, dan fuerza en las articulaciones de caderas y rodilla. Los pies están puestos en estribos que caminan sobre una cinta rodante que está integrada en toda la estructura del exoesqueleto. También tienen un arnés para poder sujetar al paciente y además pues, para modificar la carga que va a hacer el paciente sobre la cinta rodante mientras camina. Hay una asistencia a esa marcha repetitiva, simétrica, también tiene ese modo activo, podemos variar pues, un montón de parámetros, incluida la velocidad, la amplitud, el rango de movimiento de las articulaciones, ese nivel de asistencia. Además, este tipo de exoesqueletos pues a veces tienen una pantalla en la que puedes hacer, pues bueno, ver videojuegos que se retroalimentan con cómo lo está haciendo el paciente y se van ajustando, ¿no?, a la performance del paciente y es muy interesante para que la gente esté más motivada y no aburrida ahí, ¿no?, como caminando sobre una cinta. Y lo único, pues bueno, que estos exoesqueletos no son portátiles, es decir, están fijos en una zona de tu sala de neurorehabilitación y no se pueden llevar a otro lado, con lo cual, pues bueno, el paciente camina, pero no puede interactuar con el entorno. De ahí también que les pongan pantallas. Suelen ser un poquito más caros, son muy precisos, muy buenos. Tienen hasta, por ejemplo, este de Jocoma tiene la capacidad, ¿veis?, de realizar los movimientos de la pelvis y también de hacer las rotaciones. Y bueno, pues son exoesqueletos que están ampliamente hay mucha distribución de estos exos. Y por último, con el exoesqueleto de suelo, que os había dicho también que se llamaba overground, que son
pues un poquito diferentes porque, como veis, son portátiles, ¿vale? Y permiten el movimiento y la marcha en entornos reales. Puede ser tanto en la clínica como fuera de la clínica. Lleva motores eléctricos, actúan igual en cadera, rodilla y algunos en tobillo también. Tienen los dos modos de asistencia que hemos hablado. Pueden tener también sensores que detectan esa intención de movimiento del paciente y entonces pues lanzan el paso. Pueden caminar también no solamente adelante, sino también hacia atrás, subir escalones o rampas. Nos pueden, por ejemplo, ayudar a que el paciente realice actividades de la vida diaria de una manera más normalizada, caminando, en bipedestación. También tienen sensores de fuerza, el número de pasos, velocidad. Y bueno, pues estos funcionan con baterías recargables con una autonomía de 1 a 4 horas. Vamos a centrarnos un poquito en estos exoesqueletos de suelo y vamos a, bueno, pues echarle un vistazo, ¿no?, a este vídeo muy interesante en el que se ve súper bien, veis los motores en las articulaciones. Lo que tenemos que hacer es que las articulaciones de los pacientes queden totalmente alineadas con el centro de giro, de rotación de esos motores. Veis todas las musleras, espinilleras, ¿no?, todos los elementos de ergonomía y algo muy interesante. Este es el Atlas 2030 de Marsi Bionics. Es pediátrico, como he dicho antes. Normalmente los exoesqueletos de suelo lo que ocurre es que tiene que ir el fisioterapeuta detrás del exoesqueleto cogiendo al paciente por unas asas y guiándole de esta manera. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los exoesqueletos lo que no tienen es un equilibrio propio. Si tú sueltas a un paciente con un exo y se desequilibra, se cae. Pero, por ejemplo, este exo lo que tiene, que es una novedad, es ese arco, ese marco que tiene detrás que le da estabilidad, con lo cual el fisioterapeuta no tiene que estar detrás sujetando el exoesqueleto y puede estar en la parte de delante, pues mirando cara a cara al niño, jugando con él, haciendo un montón de actividades, con lo que también, por ejemplo, se ejercita mucho los miembros superiores. Así, a modo de resumen de exos que podéis encontraros, ¿no?, en la clínica fácilmente, pues sería el Rewalk, el Exo con K de Exo Bionics. También podríais encontraros con el Able, que es de una empresa española, hay que sacar pecho. También podéis encontraros con el Atalante de Wondercraft. Este es el exoesqueleto que llevó un paciente en las Olimpiadas portando la antorcha olímpica, salió en todos los medios. O podéis encontraros también fácilmente con el Atlas 2030 porque ya está a nivel en ciertas comunidades, a nivel del Sistema Nacional de Salud y en muchas clínicas, ¿no? Este es pediátrico, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en la clínica. ¿Qué beneficios podemos esperar de esta tecnología en la clínica versus simplemente, por ejemplo, hacer esa terapia de la marcha de manera convencional? Pues vamos a encontrar una mayor mejora en la velocidad y en la resistencia de la marcha en nuestros pacientes. Además, el entrenamiento con robótica siempre es más intensivo, es decir, se pueden dar muchísimos pasos durante muchísimo tiempo, porque no lo está haciendo una persona, lo está haciendo una máquina, con muchísima precisión, ¿no?, en los ángulos que estás obteniendo, en lo que estás haciendo, y muy repetitivo. También vamos a encontrar que nos mejora el equilibrio y el control postural. Va a reducir esa carga física para el terapeuta. Vamos a encontrar mejoras de la fuerza y también una mayor adherencia y motivación. Es muy motivante comparado con la terapia convencional. Sin embargo, pues bueno, no todos los estudios demuestran estas mejoras respecto a ciertos ítems comparados con la terapia convencional. Muchas veces las conclusiones de los estudios es que la mejor opción es combinar un poquito los dos tipos de terapia y, por supuesto, pues bueno, esto es una tecnología nueva y aunque ya hay bastante evidencia, pues se requiere más evidencia, ¿no? Aún así, podemos ya decir claramente cuáles son, por ahora, ¿no?, según la evidencia que tenemos, indicaciones de esta terapia robótica. Por ejemplo, tenemos un nivel de evidencia alto en la para ictus, tanto miembro superior como inferior, en fase subaguda y fase crónica. Con un nivel de evidencia moderado tendríamos su aplicación para lesión medular, Parkinson y esclerosis múltiple. Y con un nivel de evidencia un poquito más inicial, que eso no significa que no sea bueno, pero que la evidencia todavía está como en ciernes, ¿no? Lo tendríamos la indicación para lesiones musculoesqueléticas o para otras enfermedades neurológicas como, qué sé yo, enfermedades neuromusculares, parálisis cerebral, etc. Contraindicaciones.
Bueno, no deberíamos entrenar con un EXO a pacientes inestables en lo cardiovascular, ¿vale? Esto es un poquito de cajón. También pacientes con problemas respiratorios graves y muy poca tolerancia a la actividad. Cuidado con la osteoporosis, ¿vale? Si nuestro paciente tiene un grado de osteoporosis severo, pues tenemos que tener muchísimo cuidado y pensarnos si meterlo en un EXO o no. De hecho, puede llegar a estar contraindicado. Esto hay que mirar muy bien las IFUs de estos dispositivos. Si tenemos un paciente con una espasticidad, un grado de espasticidad muy grande o contracciones fijas, pues no vamos a moverle ese miembro porque iríamos en contra de una fuerza muy fuerte y podríamos crearle hasta una fractura, ¿no? También un paciente con infección o inflamaciones agudas o, por ejemplo, heridas, ¿no? Justo donde se apoya en una zona de apoyo, pues hay que tener mucho cuidado. Y también, por supuesto, si el peso, la altura o rango, si el paciente está fuera de los rangos que permiten usar el dispositivo, no hay que hacerlo. Aún así, bueno, podemos ver que ya se está estudiando a nivel de metaanálisis los beneficios clínicos en ciertas patologías muy importantes, como por ejemplo lesión medular. Esto es un metaanálisis de 2024, está reciente, y vemos que tenemos una evidencia de mejora significativa tanto en el equilibrio como en la función de la marcha, la fuerza motora y la función respiratoria. Esto es muy interesante. Y otro metaanálisis también de 2024 sobre ictus, con unos resultados significativos en velocidad de la marcha, resistencia, independencia funcional y función motora. ¿Vale? O sea que tenemos ahí una evidencia que nos respalda los beneficios en estas áreas para estas dos patologías tan comunes. Y ya ha llegado el momento, pues bueno, de hablar de lo nuestro, ¿no? ¿Qué pasa con esta tecnología y el cuidado enfermero? Porque hasta ahora todo suena pues muy mecánico, muy de fisioterapia, ¿verdad? De neurorehabilitación, pero más pura y dura. Pues realmente la enfermería tiene muchísimo que decir. ¿Y por qué debería interesarnos desde el punto de vista del cuidado? Por muchas razones. Por ejemplo, pues que está llegando ya la denominada industria 4.0, que incluye la rehabilitación 4.0, que es esta nueva revolución industrial que se va a dar, en la que se van a integrar tecnologías nunca antes vistas y que van a hacer unas sinergias entre ellas que nunca se han visto y que van a potenciar todos los cambios de una manera más rápida. Y nosotros tenemos que estar ahí. Además, hay un auge de la robótica para el cuidado. También deciros que estas tecnologías nuevas pues se desconoce mucho su impacto realmente en nuestra ciencia. Y tenemos que saber como enfermeras qué implica a nivel clínico y para sus pacientes que estén utilizando este tipo de tecnologías, aunque no sea yo la persona que esté operando el exoesqueleto, ¿no? Al final, luego me viene el paciente y yo tengo que conocer qué está pasando, ¿no? Y por supuesto, pues porque la enfermera tiene que participar en el desarrollo y adecuación de estas nuevas tecnologías en las necesidades de cuidado de las personas y desde la perspectiva enfermera. Y con esta idea, pues bueno, hace unos años hice una tesis doctoral en la que precisamente lo que hice fue mirar esta tecnología desde nuestra mirada, la mirada del cuidado. Y todo ello se basa un poco en este principio tan sencillo, es decir, una parte absolutamente inherente de los seres humanos es el cuidado, ¿vale? Está con nosotros. Si yo a esta persona le pongo un exoesqueleto, es de cajón que va a tener algún efecto en esa parte inherente de la persona que es el cuidado. Así que, bueno, pues mi tesis tuvo como entorno el proyecto Kinder, en el que se llevó este prototipo del exoesqueleto Atlas 2030, en ese momento Atlas 2020-25, a la casa de 3 niños con atrofia muscular espinal que no podían caminar. Como digo, en el entorno de sus casas, que es algo súper innovador porque la mayoría de los estudios se hacen en ambientes clínicos y no tanto en el entorno comunitario o de domicilio. La verdad es que fuimos bastante innovadores con eso, para que los niños utilizaran a diario el exoesqueleto para jugar, caminar, hacer actividades de la vida diaria, y lo que medí fue su impacto, el impacto de esta experiencia en su dimensión psicológica y en su autocuidado.
¿Vale? Estas son algunas fotos de la experiencia en las casas de los niños y cómo pues al final transformábamos la terapia en juegos, en participación social, en pues eso, realización de actividades de la vida diaria, como por ejemplo ir al baño y lavarse las manos desde una posición de bipedestación, o ir a la cocina y prepararse la merienda con ayuda, pero bueno, caminando, alcanzando los sitios, una experiencia muy, muy interesante. Y todo esto lo hice en base a una teoría de enfermería, porque, claro, la ciencia de la enfermería tiene que basarse en nuestros modelos teóricos. Y en este caso, pues utilicé la teoría de enfermería del déficit de autocuidado de Dorothea Oren. En esta teoría, a modo de refresh, las personas son consideradas agentes de autocuidado, ¿vale? Y lo que tienen que hacer es satisfacer unos requisitos de autocuidado, desde además teniendo en cuenta cómo es la persona, que serían esos factores condicionantes básicos del cuidado que tenemos cada uno por ser quienes somos y por nuestras circunstancias. Si conseguimos satisfacer estos requisitos de autocuidado, entonces la persona obtendrá pues, ese bienestar y esa salud. Sin embargo, no siempre la persona es capaz de satisfacer estos requisitos. ¿Por qué? Porque los requisitos dependen de que la persona tenga la capacidad, es decir, la agencia, para satisfacer esas demandas de cuidado que los requisitos nos imponen. Con lo cual, si por algún motivo, bueno, en el caso de que tengamos esa agencia, tendremos bienestar, pero en el caso de que nuestra agencia, nuestra capacidad de autocuidado no sea suficiente, entonces lo que aparecerá será un déficit de cuidado y un problema de autocuidado. Ya está. Sobre el marco teórico ya hemos terminado, pero es muy importante porque toda la tesis y toda la investigación se basó en realizar valoraciones de enfermería súper completas a los niños antes de usar el EXO, mientras lo utilizaban y al final, para ver todos los cambios. También se incluyó la opinión de los padres y a través de entrevistas fenomenológicas abordé todo el tema de la percepción y el impacto psicológico. Pero vamos a ver los resultados que se obtuvieron en autocuidado. Cuando tú le pones a una persona un exoesqueleto, para empezar, se producen cambios en la propia persona. Por ejemplo, en su patrón de vida. Son niños que no se ponen a caminar cuando terminan el colegio y van a casa, con lo cual esto suponía un cambio importante y además estaban teniendo acceso a un recurso que ningún niño del mundo estaba teniendo. O sea que ya de base tenemos cambios en una parte importante como es los factores condicionantes básicos. Tras el uso del exoesqueleto durante 2 meses, vimos un aumento de la funcionalidad en los niños. Muy interesante también en miembros superiores y, por ejemplo, también vimos que aumentaba pues, la capacidad de los niños para mantenerse sentados y la habilidad del niño para alimentarse por sí mismos. ¿Por qué? Pues porque a pesar de ser niños con una enfermedad neuromuscular, que todo el mundo piensa que no pueden ganar fuerza, ¿no? Porque solo pueden en el tiempo ir a peor, pues no era así, era como que la robótica cogía ese impasse de fuerza que no podíamos rehabilitar de una manera convencional, se entrenaban y conseguían más tono. Es verdad que luego la curva de la fuerza muscular se estabilizaba, pero esos niños habían ganado una fuerza que estaba ahí residual y que no estábamos haciendo nada con ella. Y como los niños integraban un montón de juegos con el exoesqueleto, trabajaban muchísimo el miembro superior, el tórax, etcétera, y por eso obtuvimos estos resultados tan interesantes en la funcionalidad. También había una mejora importante, o hubo una mejora importante, en la tolerancia de los propios niños a la actividad. Este es un paper que publiqué respecto del caso de uno de los niños que tenía pues, una fatiga importante y una tolerancia a la actividad muy bajita, porque era un niño que estaba ya muy comprometido y bueno, son unos resultados bastante interesantes, sobre todo creo que es interesante porque creo que es el primer paper publicado sobre el efecto de esta tecnología a nivel mundial en niños desde la perspectiva única del cuidado y de la enfermería. Más resultados. Pues bueno, requisito a requisito, ¿qué encontramos? Pues, por ejemplo, los niños, al fortalecer el tórax, tenían mayor capacidad para eliminar las secreciones respiratorias, que es un problema gordísimo que tienen, que luego deriva en infecciones.
mejoraba su capacidad muscular abdominal, por ejemplo, para ir al baño, con lo cual mejoraba el estreñimiento. Es verdad que tenías que tener cuidado porque el exo pues, no es rápido ni de poner ni de quitar y bueno, pues había que tener la deferencia de llevarlos al baño antes o ponerles pañal porque alguno, pues pobrecito, se nos orinó en medio de la terapia y la verdad es que llevar ese armatoste puesto pues no te ayuda a ir al baño con rapidez, ¿no? También en cuanto a la actividad y el reposo, pues aparecieron nuevas demandas de autocuidado, que es la de repente tolerar una actividad que estos niños no tienen porque no caminan, ¿vale? Sin embargo, pues se vio una buena tolerancia. Prevención de peligros. Imaginaros todas las complicaciones y que ponen en riesgo la salud de las personas derivadas de la inmovilidad y de no caminar. Pues bueno, al restablecer la marcha, empiezas a prevenir todos esos riesgos asociados a esa pérdida de la marcha. Por otro lado, pues hubo algún riesgo relacionado con el propio exoesqueleto, como por ejemplo, pues marcas en la piel o rozaduras en la piel que después se solucionaron en la versión que llegó de manera comercial, pero se vio en este estudio, ¿no? O, por ejemplo, pues eso, los niños tenían, al tener una mayor capacidad en miembro superior y en tórax, podían mantener la postura suya de una manera más independiente y eso previene riesgos de caídas y otro tipo de riesgos, ¿no? Fue una experiencia muy social, los niños tuvieron la oportunidad de hacer cosas de manera normalizada, de jugar con otros compañeros como nunca habían jugado, con lo cual, pues bueno, impactó de manera positiva en los requisitos de solidaridad e interacción social, esa promoción del funcionamiento humano, esa capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria de una manera normalizada, ¿vale? Y bueno, pues si esto no os ha convencido de cómo impacta, de todo lo que impacta la incorporación de una tecnología así en los pacientes, pues fijaros, estos son los diagnósticos previos de enfermería, por supuesto, que tenían los pacientes y fijaros cuántos de ellos se resolvieron durante el uso del exoesqueleto o al finalizar, como por ejemplo esa mayor capacidad de la limpieza de la vía aérea, el riesgo de estreñimiento, el deterioro de la movilidad, el deterioro de la interacción social, esa impotencia, ese riesgo de baja autoestima situacional, que son diagnósticos enfermeros, pues el uso de la tecnología los ha mejorado y en algunos casos los ha resuelto. Así que a modo de resumen, ¿qué encontramos? ¿Qué impacto tiene en el cuidado? Por un lado, hay cambios en factores condicionantes básicos de las personas, también se generan nuevas demandas de autocuidado que hay que satisfacer, ¿vale? Ahí estamos la enfermería para detectarlas y también hemos encontrado un aumento de las capacidades de autocuidado, sobre todo en esa superación de su limitación física para caminar y en ese aumento de la fuerza muscular y la capacidad funcional. Y a nivel psicológico, a través de todas las entrevistas encontramos un impacto positivo tanto en las emociones como el comportamiento social, el comportamiento exploratorio y la autonomía. La verdad es que es muy interesante cómo funcionaba esto a nivel psicológico y bueno, pues esto está respaldado pues, por otras evidencias que también han mirado la dimensión psicológica. Creo que no en niños, sí hay un estudio en adolescentes de las personas que de repente, que no pueden caminar, pues de repente esta tecnología les ofrece esta oportunidad. También es un área muy interesante. ¿Y qué pasa con estos otros beneficios que vamos viendo y que ya no son meramente musculoesqueléticos, sino que podrían ya estar dentro de ese ámbito más amplio del cuidado, porque nosotras vemos a la persona en su totalidad, ¿no? Como por ejemplo ese aumento de la capacidad respiratoria y ese mejor manejo de las secreciones, esa tolerancia a la actividad, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que están ahí esos indicios y sin duda hace falta más evidencia desde el punto de vista del cuidado para consolidar estos beneficios en estas otras áreas, más viendo a la persona en su conjunto. Así que os animo a ello si tenéis la oportunidad de investigar con esta tecnología en vuestros centros. Pero no todo es bonito, ¿vale? Hay que tener también cuidado con ciertos aspectos de los exoesqueletos, ¿vale? Por ejemplo, os animo a que vigiléis bastante las zonas de apoyo y de aplicación de los elementos de ergonomía, por ejemplo, especialmente los pies en aquellos pacientes que nunca caminan, tienen los pies pues prácticamente de mantequilla, ¿no? A veces tienen esos flexos. Bueno, pues hay que vigilar la piel porque
Porque, bueno, al final estás aplicando una zona de presión y de carga en ella. Yo hice un estudio de la piel con este exoesqueleto, no fue publicado, pero bueno, esto es otro ejemplo de cómo las enfermeras miramos un poquito más allá, ¿no? Cuando vemos tecnología. Por ejemplo, si el paciente lleva DAFOS o lleva corsé torácico, pues estos dispositivos pueden ser compatibles con ellos muchas veces, y es interesante ponerlo pues para que el paciente pues siga manteniendo su columna perfectamente alineada o el ángulo de los pies perfectos mientras caminan, ¿no? Si es necesario. Y sobre todo, por ejemplo, tener cuidado con la ropa, que la ropa sea adecuada, cuidado con los elásticos o con sí, con los elásticos y con otras zonas, las costuras, ¿no?, de la ropa que pueden clavarse. También cuidado, porque a nivel de los críos, ya no tanto de los adultos, pero de los niños, había emociones de negación, yo no me subo ahí, de inseguridad, mamá, ¿qué es esto? Dame la mano, no me sueltes, por favor. O sea, son niños que nunca han caminado, de miedo, y esto hubo que superarlo, y yo creo que ahí la enfermera también puede hacer un buen trabajo con las familias y sobre todo con los niños, ¿no? Es necesario también manejar muy bien las expectativas, porque bueno, hay que ser realistas. Esta tecnología pues, es muy prometedora. Vemos vídeos como el que os he enseñado, ¿no?, del chico recogiendo el diploma, y parece que gracias a los exoesqueletos pues, los pacientes se van a echar a caminar ya. Pues no, hay que tener esas expectativas muy realistas con los pacientes para luego evitar frustraciones y daño psicológico. Hay que valorar desde, yo creo que desde nuestro ámbito, sobre todo, esa tolerancia a la actividad y la fatiga de la persona, qué sé yo, quizá a lo mejor estar presentes mientras el paciente hace esa primera prueba del exoesqueleto, monitorizar un poquito la saturación, la frecuencia cardíaca y tener un poquito de monitorización en ese momento del paciente, porque si está excediendo la actividad, su capacidad, pues a lo mejor podemos decirle al fisio, parad, vamos a dar un descanso, etcétera, ¿vale? Yo creo que tenemos mucho que decir ahí. También cuidado con las contraindicaciones como las osteoporosis, lo que os decía de que no es muy compatible con ir al baño corriendo. Y un dato bonito, en mi estudio por lo menos, es que tenemos que tener en cuenta también el entorno familiar. En el caso de los niños, los hermanitos lo pasaban muy mal porque no entendían muy bien lo que estaba pasando, además tenían un poco de celos porque toda la atención estaba en su hermanito con el dispositivo, etcétera, y estos críos pues, son parte de la unidad familiar y también merecen nuestra atención. Así que a modo de conclusión, y yo creo que terminando bastante bien a tiempo, recibir todas vuestras preguntas y abrir un debate. A modo de conclusión, me gustaría decir que, bueno, la enfermería tiene muchísimo que decir en la utilización y en la implantación de las tecnologías robóticas para la neurorehabilitación y en general. Hoy justo, fijaros, he visto un vídeo del CEO de NVIDIA, que es esta empresa tan importante de inteligencia artificial, diciendo que todo aquello que ahora mismo camine o se mueva, dentro de unos años será un robot. Fijaros que desde la inteligencia artificial ya se está cambiando el paradigma y a los robots no se les llaman robots, sino que se les llama pues inteligencias artificiales que pueden moverse, ¿no? O sea, es como cambiar el paradigma, porque lo es incorporar inteligencia artificial dentro de poco, a la vez que se van desarrollando en movimientos, y ya veremos el futuro que tenemos. Pero está claro que hace falta muchísima más evidencia desde el punto de vista del cuidado y más formación a los profesionales de enfermería, porque la robótica está aquí, viene para quedarse y va a afectar muchísimo a nuestros pacientes. Así que debemos estar al lado y ser parte de esa y otras innovaciones en robótica, porque, bueno, para mí, yo creo, y para vosotras y vosotros también, todo es cuidado, y nuestra mirada, esa mirada del cuidado es imprescindible y solo la podemos dar nosotros como profesionales. Y nada más, esta es la bibliografía que he utilizado y muchísimas gracias por vuestra atención y por estar al otro lado. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Creo que ha sido una súper presentación. La defiendes con pasión. Se nota que te encanta esta etapa, ¿no?, de tu trabajo, que creo que no vas a abandonar, el tema de la investigación. Por ahí todo el mundo al menos te aplaude, ha gustado muchísimo. Muchas Y gracias a eso, nada, todos. a ver si anima a alguien mientras tanto a poner alguna pregunta en el chat o a levantar la mano y hacerte alguna pregunta.
porque creo que Genial. has dicho algo básico, ¿no? La mirada holística de la enfermera, sabemos que es incomparable con otra profesión y no por desmerecer a nadie, ¿no? Pero al final esta manera de ver completa a la persona es real. O sea, no es algo que las enfermeras nos hayamos inventado y hayamos crecido con ello y el convencimiento entre unas y otras, sino que es real. O sea, es que nos sale espontáneamente. Y aquí has demostrado que yo, fíjate que en el ámbito que trabajo, evidentemente tenemos estos dispositivos, jamás me había planteado cómo poder incorporarlo, ¿no?, en el cuidado y creo que, bueno, me has abierto un poco a mí la mente, supongo que al resto también, pero te quiero agradecer tu explicación tan clara porque creo que sí, que nos puede abrir la mente y vías estas de estudio y plantearlo, ¿no? ¿Por qué no? Porque además, si no, al final son dispositivos que están como infrautilizados, ¿no? Si también no lo aprovechamos para, bueno, para otras tareas del día a día que no solo la rehabilitación. Verónica ha levantado la mano. Verónica, si quieres Hola. comentar. Sí, bueno, primero felicitar a Elena por su presentación, por supuesto, pero por todo su trabajo, ¿no? Y por toda su carrera, por todo lo que ha recorrido en estos años. Y has comentado algo que, bueno, que es un tema muy recurrente, ¿no?, entre nuestra profesión, que es el miedo a la deshumanización, ¿no?, de los cuidados, el cómo introducir según qué conceptos en nuestro día a día nos hace tener miedo a perder esa parte humana, ¿no?, que es lo que lleva nuestra profesión por bandera, ¿no? Entonces, con este miedo, mi pregunta es, ¿cómo crees que afectará la robótica al cuidado? Vale, es una pregunta muy amplia y una pregunta que nos hacemos un poco todos y que es compleja de responder porque realmente yo creo que nos va a impactar muchísimo y pensad sobre todo en cómo está envejeciendo la población, la carestía de enfermeras que existen y pensad también, por ejemplo, que un robot no coge vacaciones, no tiene un salario, puede estar 24/7, ¿vale? Entonces, yo creo que el impacto va a ser grande cuando mucha gente intenta disminuir este impacto en plan, no, somos insustituibles, fenomenal, ¿no? Pero es que no es verdad, nada es insustituible. Cuando, por ejemplo, hablas de humanización y dices, pues esto nos caracteriza a las enfermeras, el contacto, el calor humano, ¿no? Perdón, que me han silenciado. Hay robots que son súper empáticos, hay robots que son súper cálidos, que están programados para mantener conversaciones con un humano más intensas y más profundas que a las que a lo mejor puedes tener tú en 5 minutos que entras en la habitación y te tienes que ir corriendo. Entonces, cuidado, porque están ahí, van a venir, van a venir más tarde que la IA, porque, claro, lo que hace la robótica es interactuar con la realidad y eso es mucho más complejo, ¿vale? Pero van a venir y van a venir muy fuertes. Entonces, hasta donde nosotros queremos dejarles a los robots, llegarán, pero a veces a lo mejor no va a estar en nuestras manos, ¿eh? Ojo, porque si hay intereses más allá de este estilo, ¿no? De suplir carencias que a lo mejor la enfermería por falta de personal u otras carencias no llega, pues ahí va a estar la robótica. Así que, bueno, esa es un poco la historia. Yo creo que ahora es la oportunidad más grande que tenemos la enfermería de sacar más a pecho esa humanidad que tenemos, de ser menos robóticas. Si somos robóticas, sistemáticas y nuestro trabajo es como de un robot, va a venir un robot y te lo va a quitar porque no va a cobrar un sueldo. No quiero asustar a nadie. Gracias, Verónica. No sé si Gracias. en el chat veo que no hay preguntas. No sé si tenéis alguna más por aquí. Si no, mientras se lo piensan, yo quiero hacerte alguna preguntita. Sobre todo la Vale. primera, ¿estamos las enfermeras preparadas para integrar la robótica en el cuidado? Porque claro, esta es la pregunta. Pues No. no, ahora mismo estamos Ah, no, a por no. uvas. Yo creo que no va a ser tan complejo como nos imaginamos, porque al final los dispositivos estarán muy adaptados para que sean fáciles de usar por la enfermería, pero yo creo que la gente no es consciente todavía y no tiene ninguna formación. Yo no he encontrado ninguna formación en robótica para enfermería. Suena como a ciencia ficción y yo personalmente no lo veo tan lejos.
será fácil, pero nos falta formación. Incluso pensad en que a lo mejor una enfermera cambie su paradigma de trabajo y lo primero que haga cuando entre en una planta será llamar a su asistente robótico para que le lleve la medicación a fulanito, a menganito. O sea, sabéis que vamos a trabajar con estos dispositivos y, bueno, estamos tardando ya en ponernos al día, ¿eh? Por Gracias. eso, este webinar también. Creo que Lourdes quiere preguntar o intervenir. ¿Ves? Sí. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Y mira, por tu experiencia, ¿no? ¿Cuánto crees que debe de implicarse la enfermería en la evaluación de las nuevas tecnologías que, en general, que afectan al cuidado? Pues es que la respuesta está en la pregunta, Lourdes. O sea, si afectan al cuidado, es la enfermería. Es que no hay otra profesión. O sea, el cuidado es nuestro, tenemos que defenderlo. Porque ya hay mucha gente de otros ámbitos profesionales que habla de autocuidado y de todo. Es que hay que defenderlo. Porque de repente hemos llegado a un punto de la sociedad, sobre todo después del COVID y todo, que el cuidado se ha puesto mucho en valor. Y entonces, cuidado, ¿no? Que, perdón con la palabra otra vez, pero hay que hay que estar ahí. Y de hecho, ¿desde dónde nos tenemos que implicar? Es que te diría que hasta desde los propios desarrollos, es decir, que en el equipo clínico de las empresas que creen dispositivos tecnológicos de cuidado siempre haya una enfermera en ese equipo clínico para guiar el desarrollo, la investigación hasta llegar a ese producto y que se adapte fenomenal a las necesidades reales de las personas que nosotras también conocemos. Desde ahí hasta todo lo demás. Gracias, Lourdes, Elena. Y ya para finalizar, tengo una última pregunta que al final ya no tiene que ver con la enfermería, sino con el mundo de los exoesqueletos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los avances, el futuro? ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a la industria? ¿Qué le espera a las personas receptoras, ¿no? de esta robótica? No sé, ¿qué piensas tú? Pues es una buena pregunta. Yo creo que las líneas futuras que se están perfilando ya y que de hecho ya casi son una realidad son, por ejemplo, la línea de la interfaz cerebro-máquina, ¿vale? Eso es algo que se está yendo por esa línea en el mundo de la robótica, es muy interesante. También como la capacidad del propio usuario de manejar solo el exoesqueleto, ¿vale? De tener esa autonomía en el manejo de la tecnología y, por supuesto, el sacar el exoesqueleto a la calle, a la comunidad y que deje de ser un instrumento meramente de la clínica, sino que se pueda incorporar para algunos pacientes en su entorno comunitario y que pues, un paciente con una lesión medular incompleta pues, pueda ir al supermercado caminando con su exoesqueleto o, por ejemplo, pues, para trabajar, para incluir a la gente con discapacidad de la marcha en la sociedad. Por ahí van esas líneas futuras, creo yo. Muy bien. Pues nada más, mil gracias por estar ahí, también a la gente que está detrás de la pantalla viéndonos hoy. Gracias a Sedene por organizar estos espacios de divulgación al final de contenido científico y seguir manteniendo el interés de esta sociedad y esta gran familia. Y sobre todo, mil gracias, Elena. Nos ha encantado tu presentación, tu trabajo y toda tu trayectoria, como decía Verónica, así que muchísimas gracias y espero poder compartir contigo algún trabajo o algún momento en nuestra Me carrera, porque encantaría. es súper interesante. Gracias. Muchísimas gracias a todas también. Por cierto, hago un llamamiento a los que estáis detrás. Si tenéis alguna idea de investigación relacionada con este tipo de dispositivos, estoy a vuestra disposición para colaborar, ayudar o lo que haga falta. Y muchas gracias, Edene, de verdad. Gracias. Gracias, Elena.